Bienvenidos al video sobre semiología respiratoria. En el presente video haremos un repaso de lo avanzado durante los temas como introducción a la parte práctica. En principio debéis recordar que la semiología es la disciplina que se ocupa del estudio de los síntomas y signos de las enfermedades y de la técnica para recoger estos datos, o semiotecnia. Partiendo de la observación de los hechos, mediante un razonamiento que va de lo general a lo particular, la semiología proporciona al médico la información necesaria para lograr el diagnóstico, seguir el curso de la enfermedad y apreciar los resultados de la terapéutica. Las patologías del sistema respiratorio ocupan el segundo lugar como motivo de atención en la consulta externa. Es por este motivo que el médico en formación debe desarrollar las destrezas para su correcta evaluación y manejo. Para comenzar, en el examen del tórax se consideran tres partes. Un tórax anterior, donde se identifican la fosa supra e infraclavicular, la región intercostal, región mamelunar, y pueden apreciarse las líneas imaginarias medio esternal y medio clavicular. Un tórax posterior, se identifican una zona superior o supraespinosa, situada por encima de la espina de la escápula, que va desde la línea vertebral hasta la línea escapular. Zona escapular externa, que continúa la anterior hasta la línea axilar posterior. La zona inferior, situada por debajo de la línea que pasa por debajo del omóplato y que se llama base. Un tórax lateral, donde se identifican la zona superior o hueco axilar por encima de una línea horizontal que pasa por el mamelón, y una zona inferior o subaxilar. El ángulo de Lewis es el punto de partida para contar las costillas y los espacios intercostales. Estos últimos tienen números que se corresponden con el número de la costilla suprayacente. La identificación de las costillas por palpación es habitualmente más fácil a nivel de la línea medio clavicular que en el borde esternal, donde pueden interferir los cartílagos esternales proximales. En el borde costal se refiere a la superficie proximal de la costilla que desciende y se aleja del esternón, y el ángulo costal se forma por las intersecciones de los rebordes costales. Los vértices pulmonares se extienden en el plano anterior, aproximadamente 5 a 6 centímetros por encima de las clavículas. En el plano posterior, los ápices se extienden hasta la primera vértebra torácica. Los límites inferiores del pulmón se localizan en la 10ª vértebra torácica, o T10, en expiración, y en la 12ª, T12, en inspiración profunda. Orientaciones generales. El examen debe hacerse con la persona sentada. Incluso si está a nuestro alcance, podemos emplear para estos fines una banqueta giratoria que permite la rotación y facilita la exploración sucesiva en diversos planos. El tórax debe estar desnudo, por lo menos en la parte a examinar, siempre respetando el pudor del paciente. Es importante seguir un método secuencial para que no se nos quede ningún área por examinar, utilizando las 4 técnicas básicas de exploración: inspección, palpación, percusión y auscultación. Lo primero en explorar es el plano posterior, desde arriba hacia abajo, las regiones de los vértices hacia las bases pulmonares. Luego el plano anterior, en igual secuencia. Finalmente el plano lateral, para lo cual se le pide al sujeto examinado que levante el brazo homolateral y coloque su palma en la nuca sobre la cabeza, o mejor aún, si la
palma de la mano cae sobre la región parietal del lado opuesto. En cada plano debe examinarse primero un lado, después el otro, y con posterioridad efectuar una exploración comparada en áreas simétricas. Inspección. Para la inspección, debe moverse alrededor del sujeto para inspeccionar las diferentes regiones y líneas de demarcación visibles en los 3 planos: posterior, anterior y lateral. Debe tenerse en cuenta el estado de la piel, el tejido celular subcutáneo y las estructuras musculoesqueléticas, su configuración, que incluye la forma y la simetría de la caja torácica, la ausencia de abombamiento o retracción en algún hemitórax, la evaluación de la forma, la dirección y los movimientos de las costillas e espacios intercostales. Debe de evaluar el tipo de respiración que presenta. Tipo de tórax. Normalmente el tórax es simétrico y está en relación con el tipo constitucional, normolíneo, brevilíneo o longilíneo del sujeto examinado, que le imprime sus propias características. Tórax en tonel o tórax globoso. Deformidad del tórax caracterizada por la redondez semejante a un tonel. Se observa en el enfisema. Tórax en quilla. Deformidad torácica propia del raquitismo, caracterizada por la prominencia del esternón y aplanamiento de las paredes laterales. Tórax de zapatero, caracterizado por la depresión del apéndice sifoides. Movimientos respiratorios. Debemos considerar 5 aspectos fundamentales: tipo respiratorio, frecuencia respiratoria, ritmo y profundidad, patrones ventilatorios, amplitud o expansión torácica. Tipo respiratorio. El tipo respiratorio normal en la mujer es costal superior. En el adolescente, en que las costillas son flexibles, es costal. En los niños y en los adultos es diafragmático o abdominal. Con cada respiración, ambos hemitórax deben tener movimientos simétricos y sincrónicos, hacia arriba y hacia abajo. En cada inspiración efectiva debe ocurrir un movimiento del diafragma hacia abajo y un movimiento del tórax y el abdomen hacia afuera. Con la expiración debe ocurrir lo inverso. Generalmente las mujeres respiran con movimiento torácico, mientras que los hombres y los niños usualmente respiran con el diafragma. Frecuencia respiratoria. Normalmente la expiración es un poco más prolongada que la inspiración. La frecuencia respiratoria normal en adultos es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Los recién nacidos y los niños presentan frecuencias respiratorias más elevadas. Taquipnea, sobre 20 respiraciones por minuto en adultos. Bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto también en adultos. ¿Cuáles son las características de la respiración normal? En la inspiración, el aire entra en los pulmones al expandirse el tórax y bajar el diafragma, y en la expiración sale el aire al volver el tórax a su posición inicial y subir el diafragma. Al bajar el diafragma durante la expiración, comprime las vísceras abdominales y el abdomen tiende a protruir.
Lo habitual es que al mirar cómo una persona respira, se nota que su tórax se expande y que su abdomen protruye un poco, respiración costo-abdominal. En algunas circunstancias, como ocurre en mujeres embarazadas o pacientes con ascitis, puede ser más notoria la expansión del tórax, respiración de predominio costal. En cambio, una persona que tenga un dolor en el tórax podría presentar una respiración de predominio abdominal. Tipos de respiración. Respiración de Kussmaul. Se caracteriza por ser profunda y forzada. Este patrón respiratorio está asociado con acidosis metabólica severa y particularmente con acidosis diabética, pero también con insuficiencia renal. Es una forma de hiperventilación que colabora con la reducción de dióxido de carbono en la sangre. Respiración de Cheyne-Stokes. Es una respiración caracterizada por periodos alternos de apnea e hipernea. Este patrón es normal en niños y ancianos durante el sueño. Respiración de Biot, también llamada respiración atáxica o de racimo. Es un patrón anormal de la respiración caracterizada por los grupos de inspiraciones rápidas con disminución por periodos regulares e irregulares de apnea. Las causas incluyen depresión respiratoria y daño cerebral.